Hola, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que el día de hoy, viernes, les haya ido muy bien en sus trabajos, en sus familias, bueno, en todas sus labores. Hoy vamos a continuar con el tema. Ayer estábamos trabajando algo sumamente importante para el ámbito diagnóstico y es esa parte de los niveles de apoyo que una persona con trastorno del espectro autista requiere. Son tres niveles como tal. eh, es importante tenerlos muy presentes porque son niveles de apoyo que una persona requiere en diferentes ámbitos de su vida, ya sea a nivel laboral, ya sea a nivel académico, sobre todo en esa parte de la comunicación social o esa parte sobre todo de los niveles de restricción que una persona tenga a nivel de lo que son los comportamientos repetitivos, las estereotipias. Recuerden que esos criterios están almacenados en la parte A y la parte B, donde se especifica la gravedad de la sintomatología. Recuerden, grado uno, una persona que necesita ayuda en la comunicación social y los comportamientos repetitivos y restringidos. Ayer vimos también el grado número 2, donde necesita una ayuda notable en esas dos áreas, comunicación social y comportamientos restringidos, y en el grado 3 o el nivel de gravedad 3, donde necesita una ayuda más notable, una ayuda más sustancial. También estábamos entonces mencionando esos casos importantes donde ustedes van a poner también a ese juicio clínico o ese criterio como tal. Diagnósticos son ejemplos. Ayer vimos en la clase también algunos ejemplos en las diapositivas, pero la idea es que no nos quedemos solamente con el ámbito de la diapositiva, sino que también podamos ir a ese material de estudio, a ese material opcional, para que ustedes puedan complementar el aprendizaje. Allí recuerden que tienen pues dos grandes carpetas, una carpeta donde están almacenados todos los casos clínicos que trabajamos el día de ayer, más otros que vamos a seguir viendo, y en otra carpeta donde les voy a subir entonces lo que les mencioné ayer, esa guía práctica, es más, que los voy a subir de una vez, esa guía práctica, esos libros de educación, la parte también, una atención educativa en el trastorno del espectro autista. Atención sobre todo a los alumnos y también está la otra parte que veamos una ficha educativa. No es tanto una guía, es más fichas educativas que ustedes pueden utilizar, no solamente en el ámbito académico, sino también en el ámbito escolar. Recuerden que todo este material de estudio complementa el aprendizaje, pero no solamente esto, sino que también la idea es que ustedes se puedan certificar. Entonces, estos dos que se los voy a compartir, se los voy a poner en esta carpeta, libros y guías generales. Tenemos este, que fue el que les mencioné el día de ayer, es un poco pesado. Recuerden siempre abrir esto en, en un computador. Importante, acá también hay otros libros que les van a servir bastante, que ya les había mostrado el primer día. Bueno, esperemos que pueda cargar. Allí lo tienen entonces para que podamos continuar el día de hoy. ¿De dónde surgen esos criterios diagnósticos? Vamos a trabajar los criterios diagnósticos desde el DSM-5 sin dejar de ver tampoco el CIE-11, que el CIE-11 también es fundamental. La idea es utilizar los dos, CIE-11 y DSM-5, para que podamos hablar siempre el mismo idioma en el ámbito clínico. Acá en esta parte vamos a ver que la mayoría de los países de Latinoamérica utilizan lo que es el DSM-5, también el CIE-11, pero sobre todo el DSM-5 para esos criterios clínicos del trastorno del espectro autista. La clasificación que utiliza el CIE-11
es muy similar. Se habla nuevamente de lo que es trastorno del espectro en el CIE-10. Ahí sí están separados. En el CIE-10 se habla todavía de lo que es Asperger, se habla todavía de lo que es autismo o autismo atípico, pero en el CIE-11, que es la nueva clasificación, ya se habla de trastorno del espectro. Es decir, ya hablamos del mismo idioma del DSM-5. En la mayoría de los países, vamos a ver, especialmente en los países latinoamericanos, utilizamos el DSM-5, que es uno de los manuales más utilizados en la práctica clínica, sin dejar de lado también ese CIE-11, pero el único país que no utiliza oficialmente el DSM-5 es Inglaterra, que empieza a adoptar principalmente el CIE-11, el único. Pero igual en el resto de países, sobre todo en Latinoamérica, que es en este momento lo que nos interesa, utilizamos DSM-5 y Japón incluso también. Este es el primer criterio diagnóstico. Importante, los criterios donde vamos a mirar o a observar lo que son los ámbitos de gravedad, es decir, los niveles, se van a clasificar tanto en el A como en el B, que eso era algo que también trabajábamos el día de ayer. Entonces, esos criterios diagnósticos, la persona debe cumplir con los niveles diagnósticos. Les voy a mostrar un ejemplo para que lo tengan en cuenta. Si son del área clínica, es importante tenerlos muy presente. ¿Cómo pueden encontrar esta herramienta? Denme un momento acá. Miren, esta es una herramienta que sirve bastante. Ese es el cociente del espectro autista. Como tal, no son los criterios que les quiero mostrar. Ya les voy a mostrar los criterios, la lista de chequeo. Pero lo que les quiero mostrar es que no es única y exclusivamente y no se puede utilizar solamente la lista de chequeo del trastorno del espectro autista para lo que es el diagnóstico. Acá tenemos lo que es el cociente del espectro autista, que recuerden que lo estábamos hablando que Simon Baron Cohen nos lo aporta. Acá para abajo hay más preguntas. Tenemos, por ejemplo, prefiero hacer cosas, es para adultos. Eso es para adultos, pero no es una lista de chequeo. Tenemos entonces una pregunta. Prefiero hacer cosas con otras personas en lugar de hacerlo solo. Ya la persona contesta, acuerdo total, acuerdo parcial, desacuerdo parcial y desacuerdo total. Si la persona entonces, por ejemplo, puntúa acá, en esta parte se va a sumar, luego acá, dependiendo. Lo que sí es importante recalcar es que solo debe en cada una de las hileras marcar una, no debe marcar dos porque ya se considera inválida la pregunta. Eso es un factor que debemos tener en cuenta. Este es otro, evaluador de Asperger de adultos. Recuerden igual que no se habla de Asperger, esto es simplemente una guía clínica donde entonces se mide esos patrones de comportamiento, la persona marca sí, no, es una guía diagnóstica, no es como tal pues un factor absoluto. Está el CADCU también, ya les voy a mostrar otra parte. También está este, que es el AMAS. Esa escala de ansiedad manifiesta en adultos, principalmente porque en los adultos con trastorno del espectro autista o adultos con trastornos del neurodesarrollo, también hay bastante concomitancia con factores emocionales. El inventario de depresión de Beck también es otro factor que debemos tener en cuenta. Bueno, esto lo vamos a ver principalmente cuando estemos trabajando la evaluación. Para lo que les quiero mostrar son esos criterios del diagnóstico del trastorno del espectro, como es la lista de chequeo. Miren esta. Este es un ejemplo de criterios. Yo siempre lo hago en PDF para que los papás me lo devuelvan o las personas me lo devuelvan y puedan entonces marcar
no sé, sí, acá no. Es importante tener esta guía principalmente eh, porque acá también dan ciertos ejemplos, entonces hay deficiencias de la reciprocidad socioemocional. En un momento les corro acá. Entonces miren que están por criterios A1, A2, hasta la parte B. Eso es algo que les quería mostrar. Ahora sí, vamos a explicar uno a uno lo que son los criterios diagnósticos. Por acá estaba viendo algunas preguntas. Listo. En adolescentes con trastorno del espectro autista, por acá la una nos pregunta, ¿la ansiedad también se presenta en adolescentes? ¿Con TEA? Sí, también. Incluso en niños. Sí, CELA, también, también. Entonces vamos a hablar de eso, del criterio A. Recuerden, esos criterios como tal no son absolutos, pero sí son criterios diagnósticos que la idea es ponerlos también en el contexto clínico. La persona marca sí, no, los cuidadores o la persona adulta que pueda ser funcional para marcar esto. No siempre tenemos de pronto ese resultado y la idea es evaluar esta parte. Se los voy a explicar. Los criterios diagnósticos como tal, siempre vamos a mirar principalmente el criterio A y el criterio B, según lo que es el DSM-5, pero sin echar en saco roto, como se dice coloquialmente, lo que son los criterios del CIE-11, porque recuerden, siempre debemos hablar el mismo idioma. Puede ser que la parte médica maneje más, y de hecho lo maneja más, el CIE-11, entonces la idea es tener las dos perspectivas. ¿Qué es el criterio A o qué pasa en el criterio A? El criterio A engloba esas dificultades en lo que es la comunicación y lo que es la interacción social. Esto quiere decir que la persona le cuesta relacionarse o le cuesta comunicarse como lo hacen la mayoría de las personas. Son dificultades que deben estar presentes en varios contextos, no solamente un contexto. Entonces, en la casa, en el colegio, en el parque, si está en clases extracurriculares, en las clases extracurriculares. Y de esos aspectos, debemos tener tres aspectos claves, que son estos, que también en los criterios diagnósticos o en la ayuda diagnóstica que acá están, se los coloco. Por ejemplo, están acá y también A, eh, C, D, E, que ya les voy a explicar. Pero entonces acá es importante tener en cuenta esto. Igual acá, pues es una construcción eh, o una guía. Entonces, siempre en varios contextos. Si se presenta, por ejemplo, en el colegio, pero en la casa no, o si se presenta en la escuela, pero en el resto de las partes no, ahí ya hay que evaluar ciertos aspectos, porque debe ser algo que limite esa comunicación social, esa interacción social en todas las áreas de la persona. Que pueden haber ciertas áreas más marcadas, sí, pero que en todas deben estar presentes esas dificultades. Entonces, en el primer momento tenemos problemas para sostener una conversación o iniciar una interacción social. Acá tenemos ejemplos, son ejemplos que son exhaustivos o más, perdón, ilustrativos, pero nunca exhaustivos. Recuerden, hay una gran variabilidad en el diagnóstico. Tenemos entonces primero problemas para sostener una conversación o iniciar una interacción social. No saluda, no responde cuando quizás se le habla o no sabe cómo seguir una conversación o quiere seguir la conversación, pero la persona no sabe cómo, no logra cómo hacerlo, o a veces habla solo de lo que a esa persona le interesa y en muchas ocasiones no logra notar el interés de su interlocutor, que eso también lo habíamos hablado. También está el ejemplo 2, que son esas dificultades para entender las señales sociales no verbales. ¿Qué son esas señales sociales no verbales? Recuerden, no son exhaustivos, son ilustrativos, pero puede estar
no tener un contacto visual em, recurrente, o que sea un contacto visual pero inconsistente, o no usar gestos como lo protohiperativo y lo protodeclarativo, o quizás no entender las expresiones faciales, el tono de voz, la prosodia del lenguaje. También vamos a ver en el ejemplo 3 que es esta parte o el subcriterio, si lo queremos llamar así, del criterio A, eh, lo que es la dificultad para desarrollar relaciones adecuadas. ¿Qué quiero decir con esto? Puede ser que una persona le cueste hacer amigos, juegue con otros niños, pero que de pronto sea un juego no simbólico, o que de pronto le cueste entender las reglas sociales del juego que están interactuando los demás niños. Y puede preferir quizás estar solo o relacionarse solo con adultos. De hecho, es muy común que pasa eso en los niños. Es acá en las deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones, donde vamos también eh, a tener personas que quizás les cueste mantener las relaciones de amistad por la comunicación. En esta parte es donde debemos especificar la gravedad actual, es decir, los tres niveles que nosotros estábamos trabajando el día de ayer, donde va a estar la gravedad en esa comunicación social y en esos patrones de comportamiento. Es decir, me voy a devolver, por ejemplo, al grado 3, donde está la parte A, ese sería el criterio A, ya vamos a comprender el criterio B, esa gravedad, esos niveles de gravedad. Vamos a ver un ejemplo gráfico, como lo ya hemos hecho en otras ocasiones, de lo que puede ser en la vida cotidiana, de ese ciclo de videos que es importante mencionar para clarificar un poco el criterio. Recuerden, estamos en el criterio A. Morning and Eso con respecto al ejemplo visual del criterio A. Vamos a nuestro criterio número B. El criterio B también lo encontramos acá, que son esos intereses muy restringidos y también muy fijos, que son entonces atípicos en cuanto a su intensidad, pero también a su foco de interés. Lo mismo que les expliqué en el criterio A, se marca sí, se marca no para cada uno de los ítems que nos muestra la parte. Ya les voy entonces a explicar. Tenemos patrones restrictivos. Este es el otro criterio que nosotros debemos tener en cuenta de los niveles que trabajábamos ayer. Acá se van a marcar esas conductas o esos intereses restringidos, es decir, son acciones o son formas de pensar que la persona empieza a hacer reiterativamente, que la persona quizás hace mucho o que son intensas y que son muy específicas. Al menos acá sí es importante que en este criterio B se cumplan al menos dos de cuatro puntos que les voy a mencionar, que al igual que vimos en el criterio A, son ilustrativos, no exhaustivos, pero sí debe presentar al menos dos. En este patrón B tenemos, primero, movimientos repetitivos o un uso repetitivo de objetos o palabras, que sería lo que ya hemos visto de la ecolalia. Entonces, aletear con las manos sería movimientos repetitivos, girar objetos, repetir frases de películas o repetir sonidos o repetir quizás preguntas que le hagan al niño sería una ecolalia, no es como tal una comunicación intencional, es simplemente repetición de palabras. Tenemos la parte 2 del criterio B, que es esa necesidad de rutinas o una resistencia hacia los cambios. Un ejemplo, se enoja si algo cambia de lugar o si la rutina se altera, si, por ejemplo, al ir al colegio van por otro camino, que lo veíamos también ayer. El patrón 3 de ese criterio B son intereses muy intensos y también muy específicos, muy restringidos. Esta parte entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un interés muy fuerte por un tema como los dinosaurios, como los mapas, como el sistema solar o como el maquillaje incluso. También es importante hablar que es cualquier tema, puede ser el mínimo.
puede ser, no sé, los colores o pueden ser las formas de los lápices. Hay tantos temas restringidos y repetitivos como personas hay en el mundo. De hecho, no sé si ya les había contado esto, que tenía un paciente o que tuve un paciente que su tema de interés era todo el cableado eléctrico, pero también tenía otro tema de interés que era toda la parte de los ventiladores. Y era su tema y sabía sobre el tema. Entonces, un interés muy fuerte por un tema que le gusta y puede hablar de eso todo el tiempo o buscar en internet todo el tiempo, porque no es solamente que le hable a los demás sobre ese tema, también es que busque y se interese excesivamente por el tema que le apasiona, que le gusta. Eh, y también hay reacciones, que es la parte 4, reacciones inusuales a estímulos sensoriales, por ejemplo, que se tape los oídos ante sonidos que para otra persona pueden ser típicos o pueden ser normales. Acá también está la parte de que busca o evita ciertos olores, ciertas texturas o ciertas luces que le molestan, o por ejemplo las etiquetas de la ropa de las que hablábamos también ayer. Jess, no entendí lo que escribiste. Profesora, ¿eso qué? NOA. Ah, ya. Bueno, eso ya lo había explicado, lo que es la diferencia entre el TOC y el autismo. Tranquila, a veces en la parte de teclear puede ser difícil. Ya les voy a explicar lo diferente que hay entre el TOC y el autismo. Voy a terminar esta parte de lo C, lo D y lo I, que son los otros, pues las otras partes de los criterios. ¿Qué es el criterio C? El criterio C es que los síntomas deben estar presentes desde la infancia temprana. No quiere decir que una persona entonces va a tener autismo cuando empiece a tener 30 años. Es diferente a que tenga un diagnóstico tardío, pero los síntomas no van a estar iniciando a 40, 30, no, empiezan desde el periodo de neurodesarrollo, siempre van a estar presentes desde esa etapa del neurodesarrollo. Esto significa que los síntomas o los signos del autismo aparecen desde que la persona está pequeña, aunque a veces sí es cierto que no se notan, entre comillas, claramente, hasta que esas demandas sociales aumentan, como por ejemplo, empiezan a aumentar cuando entran al jardín escolar, empiezan a aumentar en primaria y sobre todo empiezan a aumentar en el periodo de bachillerato, donde ya se conforman grupos un poco más establecidos. Ya en bachillerato hay grupos sociales, digámoslo de esa forma, más estructurados. Y ahí es donde ya sí empiezan a aumentar esas dificultades. Pero no quiere decir entonces que la persona de pronto empezó con 14 años y ya con unos signos muy claros de autismo, no. Empieza desde pequeños. Un ejemplo, para que de pronto me puedan entender ese criterio C. Un niño que desde bebé quizás no respondía al nombre, que era algo que hablábamos ayer, como un signo de alarma. Si es un niño que no señala para pedir cosas o si es un niño que no juega con los demás, incluso en el jardín de niños, aunque no se nota de pronto hasta los 3 4 años, pero desde antes ya estaba presente el trastorno del espectro. ¿Qué tenemos en el criterio D? En el criterio D son, o esa parte, los síntomas causan un impacto significativo en lo social, en lo laboral y en otras áreas importantes de la vida de cada persona. Es decir, esas características del autismo no son solo, entre comillas, diferentes, sino que también afectan realmente ese funcionamiento diario de la vida de personas, sobre todo a nivel emocional, que ahora me preguntaban, bueno, ¿será que una persona con trastorno del espectro
un adolescente también puede tener ansiedad, sí, generan un malestar significativo. Un ejemplo, un niño que va a tener dificultades o que está teniendo dificultades para hacer amigos, un niño que está teniendo dificultades para adaptarse en el colegio o quizás para manejar esos cambios del entorno, esos cambios de rutina, y eso al fin y al cabo va a afectar su bienestar y también el bienestar de su desarrollo. Y el criterio B, que las alteraciones que se empiezan a encontrar o las dificultades no se explican mejor por una discapacidad intelectual o por un retraso global del desarrollo. ¿Qué significa esto? Que aunque una persona pueda tener también una discapacidad intelectual, recuerden que también es importante hablar, diferenciar qué es autismo y qué es discapacidad intelectual, ¿sí? En el autismo puede haber discapacidad intelectual, pero también hay rangos promedio de capacidad intelectual o rangos un poco más superiores en esa capacidad. Entonces, el diagnóstico de autismo solo se hace si hay características propias del autismo que no se deban únicamente a otro trastorno. Esa es la diferencia. Es muy importante. Muchas personas con autismo, como les mencionaban, también pueden presentar otras condiciones, pero el diagnóstico se da si esos síntomas del autismo están claros, están presentes por sí mismos. Entonces, importante tener en cuenta que aunque el criterio A y el criterio B son fundamentales, la parte C, la parte D y la parte E son también centrales para hacer un adecuado diagnóstico. Y yo les mencionaba que también es importantísimo tener muy claro lo que es esa clasificación diagnóstica del trastorno del espectro autista en el CIE-11. Hay algo diferente al CIE-10 y es que en el CIE-10 les voy a mostrar por acá un ejemplo para que de pronto no se confundan con lo que es CIE-11 y CIE-10, porque en el CIE-10, en el anterior, sí se hablaba de lo que era diferentes tipos. Entonces estaba Asperger o estaba autismo. Quiero que me cargue las imágenes para poderles dar eh, lo diferente. Miren acá. Estos son los diagnósticos del DSM-4. Miren todos estos que empezó en 1994 y culmina con esa parte del nuevo DSM-5. Miren que lo que hablábamos en algún punto, trastorno autista, trastorno Asperger, trastorno desintegrativo en la infancia, trastorno de red, que recordemos que lo habíamos hablado, trastorno generalizado del neurodesarrollo no especificado, autismo atípico, que en algún punto lo hablamos, que no corresponde a ningún diagnóstico del DSM-4 en ese entonces, y tenemos una diferencia con el CIE-10 por las siglas en inglés ICD de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, donde acá sí había autismo infantil, lo mismo, síndrome de Asperger, otros trastornos desintegrativos. eh, la parte entonces en general, importante entenderlo, que está muy diferente a lo que habíamos o lo que se adopta actualmente con el CIE-11. Miren que en el CIE-11 ya no se habla de las clasificaciones diferenciales. Estos CIE-10, donde autismo, Asperger, y en el CIE-11 ya se habla de trastorno del espectro autista, con ciertas clasificaciones. Entonces acá tenemos la clasificación AO2.0, que es un trastorno del espectro autista sin trastorno del desarrollo intelectual.
con alteración leve o sin alteración funcional del lenguaje, si lo comparamos o lo que relacionamos con lo que son los criterios del DSM-5, TR, tenemos entonces que sería un autismo nivel 1. Son algunos pilares del autismo muy presentes tener en cuenta. Estos ya los hemos mencionado, no me voy a detener acá. Lo de la cognición y la rigidez en el pensamiento. Y el ejemplo, que no les había mostrado este ejemplo, de lo que es la inflexibilidad en el pensamiento. Que nos permiten lo que son los apoyos visuales en el autismo. Permiten estructurar rutinas y nos permiten también eh, prever qué actividades se van a realizar, permite tener un mejor seguimiento de normas o seguimiento de instrucciones, aumentar esa autonomía a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, algo simple como qué elegir, qué comer, conocer qué va a ocurrir, organizar el espacio, apoyar la estructuración y la comprensión del lenguaje y regular la conducta y las emociones, que es algo fundamental. Esos apoyos visuales vienen en forma de claves visuales a través de un sistema aumentativo alternativo de la comunicación que es el sistema SAC, SAAC. Es un sistema que aumenta la comunicación. No es único y exclusivo para personas con trastorno del espectro, pero en el autismo, sobre todo en el autismo de tipo no verbal, va a tener como objetivo facilitar esa comunicación cuando quizás ese lenguaje oral va a estar limitado. Existen varios tipos de sistema aumentativo alternativo que la idea es que se adapten según esas necesidades particulares de cada persona, niño, adolescente o adulto. Tenemos de hecho varios tipos para personas no verbales, por ejemplo, un SAC sin ayuda, es decir, que no son tecnológicos, que utilizan el propio cuerpo como medio de comunicación. Entonces acá está, por ejemplo, gestos naturales o gestos incluso inventados. Tenemos otro tipo que es un SAC con ayuda, donde tenemos una ayuda pues como de tecnología o de soportes físicos, con baja tecnología, que sería pues como un cuaderno o un tablero de comunicación con pictogramas, que sería el sistema PEX, que es un sistema hecho por intercambio de imágenes, es estructurado y se debe hacer por fases. Y tenemos otro que es con alta tecnología, que son aplicativos móviles para permitir seleccionar símbolos, para permitir seleccionar imágenes o palabras desde un dispositivo móvil, ya sea una tablet o ya sea un celular, donde lo único que se va a utilizar es ese sistema. Hay muchos aplicativos, de hecho también en el material de estudio pueden tener varios, está el Grid 3, eh, está el Yaco comunicativo y otros que también van a encontrar ahí para que les pueda ser de utilidad. En general, lo que son los apoyos visuales, lo que hacen es ser herramientas que van a facilitar que la persona pueda comprender, que la persona pueda también anticipar, que se pueda comunicar con personas con trastorno y también con personas neurotípicas. Lo que hacen los apoyos visuales es que aprovechan mejor esa fortaleza visual, que como les dije en algún punto, las personas con trastorno del espectro tienen más fortaleza visual, y la idea es procesar mucho mejor la información. Los apoyos visuales organizan la información, los apoyos visuales en general son representaciones a nivel gráfico, mejoran esa autonomía, como les había mencionado, facilitan la comprensión de normas y rutinas. Por ejemplo, las claves verbales pueden ser sutiles, mientras que una clave visual tiene una característica y es que son concretas. Las claves verbales pueden ser complejas, mientras que las claves visuales van a ser más simples. Puede ser que las claves verbales sean pasajeras, mientras que una clave visual siempre va a estar allí pegada en la pared, pegada detrás de la puerta, es decir, son permanentes. Y las claves verbales van a ser variadas de diferentes formas, pero en las claves visuales van a ser constantes. Esos son algunos tipos que yo les mencionaba, con tecnología o sin tecnología. Esos serían con tecnología, ¿sí? Esos de acá, que como les digo, está
el Grid 3, el ya como Comunica. Bueno, hay muchos aplicativos, algunos son de pago, otros no, y que se pueden también organizar según la persona. Pero también está el sistema PEX tradicional, que es este de acá, que es un sistema anillado donde tienen acá unos desprendibles de velcro, donde la persona tiene esta tira para hacer cada uno de sus frases. Es importante entonces mencionar que hay varios tipos, no solamente pues como de las guías que les mencioné, sino por ejemplo pictogramas o las agendas visuales para anticipar actividades del día a día cotidiana, donde tengan la rutina diaria con imágenes. Tenemos horarios visuales. La idea que nos da esos horarios visuales es organizar la forma del día que sea de forma comprensible. Entonces, la hora, el después, lo que sigue después del después. Muchos beneficios trae los sistemas de comunicación. Principalmente, como les digo, regulan la parte emocional. Reducen también esa dependencia oral, de pronto de tener siempre a alguien más que esté tratando de entender qué está queriendo decir. Siempre con esos apoyos visuales debemos estimular al tiempo o a la par lo que es el lenguaje oral. eh, Van a ver que cuando tenemos eh, estos medios, van a favorecer la comprensión de instrucciones, van a ayudar a anticipar cambios o transiciones y disminuyen esas conductas a veces disruptivas que están causadas más por una confusión o una ansiedad. Mucha recomendación para el uso es cuál, primero que se personalice. Tiene que ser motivador. Por ejemplo, acá tenemos una persona que le gustaba Shakira, entonces miren lo que dice Diego, recuerda el nombre subrayado para respira cuenta hasta 10, es Shakira, para él Shakira era motivadora, entonces siempre se debe personalizar con cosas que les guste. También es importante ser consistente, no es que una vez lo usé y al rato ya lo dejé de usar, no, se debe ser consistente con el uso del sistema aumentativo alternativo. Entonces la idea es que se usen los apoyos de forma regular, que se introduzca uno por uno para no abrumar a la persona, no todos de una vez. Y al tiempo utilizar un sistema conductual, cognitivo-conductual, con un sistema de refuerzos positivos cuando sean utilizados correctamente. De hecho, esto también lo vamos a ver cuando les explico un poco cuáles son las 6 dinámicas o 6 pasos para el sistema PEX. Siempre se deben utilizar correctamente. Y actualizar también los materiales según las necesidades de cada persona, de cada nivel de apoyo y la evolución del niño y la niña, porque a veces puede ser que esta clave visual a un niño o a un adolescente de 16 años ya no le funcione. Entonces, siempre deben ser adecuadas para cada persona con trastorno del espectro autista. Hola, me llamo Morning and- Bueno, respondiendo algunas preguntas que me habían hecho previamente, que eran principalmente dos. La primera era, pues, si la parte del TOC se puede confundir con trastorno del espectro autista. Bueno, entender que el TOC, TOC, es diferente a TOD, que es trastorno opositor desafiante. Entonces,
esas diferencias entre lo que es el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno del espectro autista, sí, pueden compartir ciertas conductas, como por ejemplo las repeticiones o la rigidez, pero el origen y el propósito también de cada uno es diferente y las características. Aunque ya esto lo había explicado en la segunda clase, igual lo voy a volver a explicar. Hablamos que en el TOC hay hay una edad de inicio habitual al final de la infancia, en esa adolescencia o en la adultez, y en el autismo está en ese proceso del neurodesarrollo, es decir, antes de los 3 años, pero que se puede diagnosticar de pronto más tardíamente. Y la causa principal del TOC es ansiedad, es culpa o miedo, mientras que en el autismo, pues como tal, es un interés especial, tal, una necesidad de estructura, una autorregulación. Y la diferencia también es esa motivación por los rituales, entre comillas. En el autismo se da más por placer, por satisfacción, mientras que en el TOC es más para poder neutralizar esos pensamientos y prevenir un daño imaginario. Entonces, voy a revisar 4 veces si cerré el grifo para poder estar tranquilo, si no, me voy a morir. Un ejemplo. Y también los tipos de pensamiento. Pues en el autismo son esos intereses no intrusivos, mientras que pues en el TOC son intrusivos, son pensamientos indeseados, son angustiantes. Es lo que les mencionaba, si no cuento hasta 4 y no veo 4 veces y el grifo está cerrado, mi mamá morirá, por ejemplo, ¿sí? Importante entonces esto tener presente. Y la otra pregunta es la siguiente. Esta, bueno, la primera pregunta no la hace Jess. Y la otra pregunta nos la hace Jenny, eh, que dice lo siguiente. ¿Es posible que se presente más de una conducta repetitiva? Sí, es posible. De hecho, no es una restricción. De hecho, es muy común que una persona con trastorno del espectro presente más de una conducta estereotipada o más de una conducta repetitiva. Pueden ser comportamientos motores, pueden ser esa parte de la parte verbal como lo que es la colalia. Eh, entonces sí, porque aparecen de hecho varias a la vez y que pues de hecho es muy común, porque igual hablamos de un proceso de autorregulación emocional o sensorial, entonces se puede balancear para calmarse cuando está ansioso, pero también puede tener quizás aleteo y puede tener también ecolalia. Em, ¿Cambian a lo largo del tiempo? Que era otra pregunta que me habían hecho. Si varían con el tiempo, sí. Las conductas repetitivas van a cambiar a lo largo del tiempo. Puede cambiar la forma, puede cambiar la duración, pero siempre debe presentarse esos criterios de los que habíamos hablado. De hecho, pueden aumentar en momentos de ansiedad, pueden aumentar más en esos momentos de estrés o sobrecarga sensorial. Recuerden que lo que son las estereotipias, sea motora, sea de tipo vocálica, sea de pronto esos intereses restringidos, pues lo que hacen principalmente es disminuir esa ansiedad o esa sobrecarga sensorial del entorno. Entonces, aparecen mucho más cuando hay esa parte pues de una ansiedad. Entonces, pues en resumidos términos, para Jenny, sí, sí es común que una persona con autismo tenga múltiples conductas repetitivas, no, pues de manera simultánea, no son mutuamente excluyentes, pueden ser de tipo motrices, pueden ser de tipo verbales o también pueden ser de tipo quizás a nivel más conductual, son parte de ese espectro. No todas las personas, eso no quiere decir que todas las personas tengan una presencia de varias, hay personas que solo tienen una pero que igual deben evaluarse según el contexto, porque no todo es una conducta estereotipada. Entonces es importante tener en cuenta eso y que son funciones, o más bien son funcionales para la persona para poderse autorregular. Bueno, como hoy es día viernes, vamos entonces a salir, son las 8:30, hora colombiana, vamos a salir al descanso. Y cuando regresemos, vamos a continuar con esa regulación a nivel emocional en el trastorno del espectro autista, que es fundamental tener claro
como la regulación emocional y que de hecho se relaciona bastante con la pregunta que acabo de responder de lo que son las estereotipos. Morning and Es importante este tema y es el tema de la regulación a nivel emocional. Ya hablábamos de lo que debemos diferenciar de una rabieta y de lo que es una crisis sensorial, que son dos cosas diferentes. Pero cuando hablamos de la regulación emocional en el autismo, es un aspecto que debemos centrarnos porque va a afectar al fin y al cabo ese funcionamiento diario y que de hecho es una fuente muy frecuente de retos para la persona con autismo, pero también para su entorno. Cuando me refiero al entorno, me refiero al ámbito familiar y al ámbito escolar o incluso en el ámbito laboral. ¿Qué es en general, a término general, qué es la regulación emocional? Es esa capacidad que nosotros paulatinamente vamos adquiriendo para identificar, para comprender, vamos teniendo esa habilidad para poder expresar y modular nuestras emociones propias de una manera que sea adaptativa, de una manera que sea mucho más flexible. La regulación emocional también requiere esto, funciones ejecutivas, sobre todo esa parte de la flexibilidad que como ya hemos visto, la flexibilidad en el trastorno en espectro autista puede verse afectado porque se ve afectada toda esa red ejecutiva y nosotros no podemos hablar ni por un lado de lo que es el aspecto emocional y por otro lado diferente a lo que es el aspecto de, de las funciones ejecutivas. De hecho, el sistema límbico tiene una conexión con lo que son los prefrontales. Entonces, la regulación emocional nos permite adaptarnos según el contexto, saber que si yo estoy en un entorno, debo ajustarme a ese entorno, ser flexibles al entorno y que también esa regulación emocional va a incluir procesos como esa emoción, nombrar la emoción, entonces conocer la emoción, reconocer lo que se está sintiendo, también nos permite controlar la intensidad o la duración de la emoción eh, y también implica un recuperarse después de una reacción emocional intensa. Entonces llega el pico intenso y luego deja. ¿Por qué es diferente en el trastorno del espectro autista a lo que es la regulación emocional? Porque en el espectro hay dificultades en áreas neurocognitivas que van a afectar la regulación emocional. Primero, del que hablamos, que es esa dificultad para entender los estados mentales propios y ajenos, la definición de teoría de la mente. Pero también la otra parte que es importante es tener en cuenta que esa atención al detalle no logra integrar de pronto el contexto emocional, la coherencia central débil explica también esas dificultades, las funciones ejecutivas, por lo que les digo de la flexibilidad mental, el autocontrol, la capacidad para planificar, ese bajo nivel de impulsos o cambiar de estrategia cuando algo no nos da, nos lleva de pronto a tener reacciones a nivel emocional fuerte. Pero no solamente esto, sino el procesamiento sensorial atípico. Hay hiposensibilidad, hipersensibilidad que genera reacciones emocionales intensas ante estímulos del entorno. ¿Cuáles son las manifestaciones emocionales más frecuentes? Ya pasar a explicarles un poco lo que son las tarjetas de las emociones, que son unas herramientas que podemos utilizar para ello. Entonces, hay manifestaciones emocionales frecuentes como las explosiones emocionales, que se van a traducir, por ejemplo, como lo que muchos confunden con rabietas, que ya recuerden que ayer lo explicábamos, bueno, eso fue realmente antier, explicábamos la diferencia.
o reacciones de angustia, reacciones de ansiedad, va a haber también mucha frustración ante cambios, ante estímulos que pueden ser inesperados, lo que les había mencionado de la función ejecutiva. Mm, Sobre todo en las personas que son no verbales, como no hay una capacidad de expresar verbalmente lo que sienten, pues allí es donde se van a ver expresadas esas dificultades a nivel emocional. El lenguaje también nos permite regularnos, nos permite expresarlos. Y muchas veces esa regulación emocional se va a ver truncada si no hay un lenguaje verbal. Ahora lo mencionábamos y era el uso de esas conductas repetitivas o más bien esas estereotipias como mecanismos de autorregulación. Muchas veces, eh, muchas personas creen que se deben eliminar las estereotipias o que se deben erradicar completamente. No, las estereotipias son funcionales para la persona con autismo. Obviamente, si es una estereotipia que pues no es el común denominador de los casos, que de pronto llega a ser eh, peligroso para la persona o para su entorno, es allí donde sí debemos intervenir, pero por lo regular las estereotipias no tienen esta característica. Entonces, las estereotipias no debemos erradicarlas, debemos saber cómo intervenir allí para que quizás esas estereotipias mm, no sean la única variante en que se puedan regular a nivel sensorial. Eso es muy importante. ¿Qué no es regulación emocional? Regulación emocional no es simplemente, entre comillas, comportarse bien. Eso no es regulación emocional porque a veces se suele confundir o controlarse. No es imponer la calma desde fuera, de pronto como personas neurotípicas, sin comprender lo que la persona está sintiendo, porque muchas veces se puede también eh, confundir y no se debe castigar nunca esa expresión emocional intensa. Muchas veces lo que hacen las personas es que piensan que como la persona con autismo quizás no tiene esa habilidad de regularse, es una rabieta y lo que hacen es castigar y ahí generamos más sobrecarga emocional. Una de las estrategias, entre muchas, que se debe utilizar para lo que son el control o la intervención de la parte emocional es primero, incluso antes de esto que ya les voy a explicar, es una psicoeducación. Una psicoeducación, eh, entonces sería enseñarles las emociones básicas, esas emociones que también pueden ser vistas como complejas a través de esos pictogramas como esto, a través de historias sociales, a través de videos, importante. Esa parte visual, ya hemos hablado que hay un procesamiento mucho mejor del ámbito visual. Usar escalas visuales, entonces usar un termómetro emocional o un termómetro con semáforos. ¿Qué es esto? Termómetro del humor. Las historias sociales también les van a permitir responder de forma adecuada si de pronto en algún punto la persona está saliéndose de control en una situación, pero el termómetro del humor también les puede ser beneficioso eh, para prevenir quizás esos estallidos de ira o ese descontrol a nivel emocional. La idea es que también se tenga una intervención desde el entorno, no solamente en la persona, sino también en el entorno, estructurar el ambiente para poder reducir esos factores desencadenantes, luces, sonido, si por ejemplo hay cambios inesperados, poderlos prevenir para reducir adecuadamente esos estallidos de pronto emocionales, siempre anticipar las transiciones, sobre todo en esos grado 2 grado 3 de autismo, donde las transiciones les generan bastante dificultad. Para evitar quizás un estallido emocional, la idea es hacer eh, una, una anticipación de esas transiciones. Cambiar siempre con un apoyo visual o con una agenda, aunque sí les va a generar escozor o les va a generar dificultad, pues ya tenemos eh, cómo reducir mucho mejor esa parte. Lo que les quiero mostrar es que acá en el material de estudio, ya les voy a enseñar esa parte,
En el material de estudio tenemos varios libros y varias guías que les pueden servir bastante. Eh, Acá, por ejemplo, la tormenta cerebral, sobre todo para el autismo en los adolescentes, acá no es únicamente para el autismo, a nivel general tenemos el poder y el propósito del cerebro en el adolescente, esos cambios que existen. Hay también un factor donde habla de, de lo que es la parte emocional, para que lo puedan conocer, para que lo puedan leer. Es un libro corto, tiene 260 páginas, pero bueno, ese no es el que les quería mostrar. El que les quería mostrar es esto, fortalecer las habilidades socioemocionales. Este de acá, donde por ejemplo acá tenemos estrategias transversales para promover las habilidades socioemocionales, la parte de integración emocional también es fundamental. Este es uno. Acá hay algunas preguntas para reflexionar sobre la práctica pedagógica, por ejemplo. ¿Qué emociones predominan en mis estudiantes cuando estoy con ellos o ellas en el aula con trastorno del espectro autista? ¿Cuáles son las características de los vínculos que establezco con estudiantes? Porque también la idea no es solamente evaluar ese componente de los niños con autismo, sino también eh, de nosotros como adultos en esa intervención, sea una intervención educativa, sea una intervención clínica, y ese es el que les quería mostrar. Esta es una guía, es un manual de educación emocional. Entonces, acá hay varios ejercicios que ustedes tienen a su disposición en el material de estudio, varios ejercicios donde la idea es que tengamos un repertorio. Acá están pues como algunos módulos, las estrategias en el módulo uno para el desarrollo emocional docente, porque también debemos partir de nosotros. Y bueno, entonces, conociendo mis emociones, acá están entonces varios aspectos. Acá, por ejemplo, un reconocimiento emocional de expresiones faciales. Bueno, ahí tienen pues como varios ejercicios que les pueden servir bastante, esos a nivel emocional que tenemos en el material de estudio. Este es el que les acabé de mencionar, una guía de salud mental en el aula también, y la regulación de las emociones. Es otro libro que también hubo otra guía que también les va a ser de bastante utilidad. Entonces, por ejemplo, en este libro es también muy corto. Tenemos, por ejemplo, la regulación de las emociones, el sentido práctico de la regulación de las emociones, eh, qué son las emociones, cómo comprenderlas, cómo explicárselas mejor a los niños y sobre todo a las personas con trastorno del espectro. Es una guía que también nos va a servir. Entonces, acá está pues como el manual para que puedan tener una mejor capacidad adaptativa. Entonces, todo eso está en el material de estudio. Acá está, bueno, se cambió como el orden, pero igual está casos clínicos, que fue lo que ya hemos trabajado, y libros y guías generales, que recuerden que todo está en el material, incluyendo también estas tarjetas de las emociones. Continuando con esa explicación que les menciono, la idea también es una intervención en el entorno, anticipar esas transiciones, validar también las emociones. Entonces, eh, con frases por ahí, entiendo que estás frustrado, en lugar de minimizarlas, a veces solo minimizamos las emociones y eso es mucho peor. Y también técnicas de autorregulación, entonces la respiración diafragmática, el mindfulness adaptado, importante a personas con trastorno del espectro, pausas sensoriales, los espacios tranquilos, o también hay algo que se llama la zona de la calma, y la integración sensorial. El rol del adulto es importante, es decir, sobre todo si estamos hablando con niños, modelar esa regulación emocional. Un ejemplo, si yo me siento frustrada ante un evento o una crisis sensorial, pues también el niño va a ver esa ansiedad. Entonces la idea es que también podamos ser correguladores, acompañar emocionalmente
a la persona con autismo, no importa si es niño, si es adolescente o si es adulto, siempre acompañar emocionalmente mientras el niño aprende a autorregularse, porque es lo que queremos trabajar y no se puede exigir una regulación si el entorno está sobreestimulado o si las demandas también están fuera del alcance de los niños. Y acá tengo un caso. En una institución educativa tenían un niño grado 3 con todo el derecho de ser escolarizado. Pero ¿qué pasa? No tenían unas adecuaciones curriculares que de hecho es una obligación institucional por ley acá en Colombia. Sé que varía de país a país, pero les estoy hablando de Colombia. Bueno, aparte que no le tenían unas buenas adaptaciones curriculares, pues no tenían ajustes razonables, no practicaban el DUA. Eh, el niño estaba en un entorno. Él estaba en segundo de primaria, creo que eso no lo había mencionado, el niño estaba en segundo de primaria, pero el salón era 40 niños, empezando por ahí. Se le dio la recomendación también a los docentes de que el niño debía utilizar cascos canceladores de sonido en momentos culmen, por ejemplo, el cambio de timbre, pues el sonido del timbre para cambio de colegio, de aula o cambio de clase, no lo dejaban utilizarlo. El niño, de hecho, pues ya había aprendido, porque ya se le había hecho cierta intervención, ya había aprendido, ya lo hacía, pero nunca lo permitieron. Se dio otra opción, por ejemplo, que si no era posible, si no se podía quizás los cascos, pues la idea era que se hicieran también ajustes. Habían, de hecho, varios niños con trastorno del espectro en el colegio, como tal, el colegio era grande. Se les dio pues como la sugerencia, la recomendación de pronto no poner un timbre, sino quizás poner una canción que empiece de unos decibeles de volumen muy bajo hasta otros más altos, pues que vayan como haciendo esas adecuaciones, pero no se hacía. Entonces, claro, el niño siempre que había cambio de clase llegaba a un estrés emocional y a una sobrecarga sensorial alta. Entonces, también la idea es eso, el rol de nosotros como correguladores en esa parte del componente sensorial y emocional y no exigir nunca una regulación si el entorno o esas demandas están fuera del alcance del niño. El niño allí no tenía la culpa, era hipersensorial, muy hipersensorial. Entonces, claro, es también fomentar en diferentes ámbitos lo que es la comprensión del autismo, no la obediencia forzada. Eso es importante, porque no se trata de es que el niño no me quiere hacer caso, el niño se tapa los oídos porque es irrespetuoso, no, sino porque realmente hay un componente sensorial allí y que a veces pueden pasar por, entre comillas, niños groseros, pero no es eso, es que hay una sobrecarga sensorial. Entonces, en resumen, lo que es la regulación emocional en el autismo no es un déficit de carácter o no es un déficit de comportamiento, sino un aspecto que es neurológico, que requiere apoyos específicos y que requiere obviamente que sean consistentes, que el entorno y que las personas del entorno también sean un factor protector para al fin y al cabo, pues dar ese potencial del bienestar. Eso por ese lado. Esos son algunos ejemplos de, por ejemplo, historia social, visual. Entonces, cambio de mochila, se los voy a acercar. Cambio de mochila. Yo hoy voy de excursión, es algo que normalmente de pronto en el colegio no se hace. Lo segundo, cuando voy de excursión, llevo una mochila diferente que en el colegio, sobre todo porque hay cambios entonces de comportamiento. Mis compañeros llevan diferente mochila, porque a veces esto también, ver cambios de que sus compañeros llevan morrales o mochilas diferentes, va a ser agotador para ellas eh, o los agobia. Lo cuarto, yo no me enfado por el cambio de mochila. Ahí ya estamos anticipando, que es fundamental esa parte de la anticipación y a veces pues no se hace.
morning and Teniendo en cuenta lo que son las emociones, también tenemos lo que es el iceberg del trastorno del espectro autista. ¿Qué quiere decir o qué significa el iceberg? Acá tenemos tres perfiles importantes: la cognición, el lenguaje y lo que es el perfil sensorial. Eh, el iceberg del autismo o la analogía del iceberg aplicada al autismo es una forma que tenemos para explicar que muchas de las dificultades que son características de las personas con trastorno del espectro son invisibles, entre comillas, a simple vista. Es decir, no se observan en la superficie, o lo que se observa en la punta del iceberg es solo una pequeña parte, un pequeño fragmento de lo que realmente ocurre internamente en la persona con autismo. Entonces, miren acá te pueden ver que sí, una persona puede tener conductas disruptivas o que puede tener un autoaislamiento o que quizás tenga un negativismo, una aversión a a hacer ciertas cosas o las conductas repetitivas o de lo que ya en algún punto hablamos, de lo que son las agresiones. Pero en general, esa parte visible del autismo es lo que la mayoría de las personas pueden notar, lo que podemos identificar quizás fácilmente en una persona con autismo y que son comportamientos y características que pues se ven externamente. Entonces tenemos de pronto un lenguaje muy literal o un lenguaje bastante directo, lo que en algún punto ya habíamos hablado del contacto visual limitado o incluso un contacto visual evitado, dificultades para socializar, las reacciones que a veces pueden ser inusuales frente a estímulos sensoriales, pero también tenemos la parte profunda del iceberg, lo que no es evidente para los demás, pero que al fin y al cabo va a afectar significativamente la calidad de vida de la persona con trastorno del espectro. Entonces son experiencias internas que no siempre se perciben a nivel externo. Por ejemplo, es importante hablar de esa ansiedad o ese estrés social. Es posible que una persona con autismo esté luchando internamente, que también era una pregunta que me decían ahora, esté luchando internamente para manejar esas interacciones sociales, incluso a veces si no parece nerviosa, sobre todo en esos niveles de autismo grado uno, o incluso un poco grado 2, pero sobre todo grado uno, donde la persona no parece nerviosa, donde de pronto sí socializa, le cuesta entender lo pragmático del lenguaje, pues muy literal, pero internamente está luchando con esa ansiedad de no entender. Y también está que muchas personas con autismo tienen problemas para procesar estímulos, ruido, luces brillantes, y esto les genera malestar sin que los demás lo entiendan o sin que los demás lo notemos. Y hay algo importante de que hablar y es la fatiga mental o la fatiga a nivel emocional, es decir, tienen bastante fatiga al tratar de pronto adaptarse a las expectativas sociales o de pronto tratar de ajustarse a un entorno que no es amigable para el autismo. Puede ser agotador, sobre todo pasa en la parte adulta. ¿Por qué? Porque para los niños es quizás un poco, solo un poco más sencillo en la parte educativa, donde hay mucha más claridad del autismo, pero en la parte de pronto de un adulto, en ese entorno más laboral, es allí donde pueden haber más retos, porque quizás la parte académica puede ser un poco más flexible, la parte laboral no siempre es flexible, es decir, si tú no sirves en un lugar, te saca. En muchos casos es así. Y así pasa. De hecho, tenía una paciente que ella era comunicadora social, estaba en el espectro, grado uno de nivel de apoyo, lograba socializar, pero sí había una ansiedad y el estrés social y algo que no se habla y es el burnout social. Mm, y entró a una empresa, de hecho era la empresa donde ella, pues ella siempre quiso estar en esa empresa, pero le exigían que tuviera, o que fuera más efusiva, le costaba. Ella explicó él por qué a veces le costaba y le dijeron, bueno, mira, entendemos, pero no nos sirves. Entonces miren que a veces también eso puede ser un limitante para los adultos con autismo. Entonces también es que
hay que entender esa fatiga mental o emocional, tratar de adaptarse para ellos a lo que son las expectativas sociales, ajustarse al entorno que como tal el entorno a veces no es amigable, va a ser para ellos muy agotador. Y aunque no sea tan obvio, una persona con autismo puede estar luchando para entender esas expresiones faciales, eh, para comprender ese lenguaje corporal o lo que son las normas sociales implícitas. Entonces, importante esa analogía porque el iceberg nos subraya que el autismo no es solo lo que se ve externamente. A veces pensamos que es solo lo que vemos, solo lo que pues podemos analizar externamente y por eso el autismo es uno de los diagnósticos más estudiados, principalmente porque tiene mucha neurovariabilidad. Entonces siempre es crucial comprender que detrás de los comportamientos que nosotros vemos como obvios, entre comillas, o comportamientos visibles, hay experiencias internas que pueden ser mucho más profundas. Por eso se habla de la analogía del iceberg, lo que está debajo de la superficie, eh, donde eso que está debajo de la superficie pues tiene un impacto mucho mayor que incluso lo que se ve a simple vista, lo que destaca al fin y al cabo la importancia de ser muy empático, de brindar un apoyo más allá de lo evidente o brindar un apoyo más allá del ámbito académico. Mañana vamos a hablar de lo que es la neuropsicología del autismo, de lo importante que es evaluar ese coeficiente intelectual, esos rasgos de funcionamiento, cómo es la interacción social, cómo es la comunicación, cómo se da esa parte sensorial, la evaluación de lo hipo y la hipersensibilidad y las habilidades motoras. Vamos entonces a abrir una pequeña parte de preguntas que ustedes hayan tenido del tema que hemos estado trabajando para que podamos entonces irnos a descansar el día de hoy. Recuerden, nosotros eh, mañana también tenemos la clase. Bueno, María Lucía nos dice, ¿puedes explicar qué es una conducta disruptiva, por favor? Sí, esa pregunta no la hace María Lucía Licua. Cuando me refiero a una conducta disruptiva, ¿a qué me refiero? Toda conducta, entre comillas, es funcional, pero es decir, sirve para algo, para bien o para mal. Eso en terapia cognitivo-conductual. Una conducta disruptiva es aquella que lo que hace es interrumpir, lo que hace es alterar, transgredir, interferir, bueno, todos sus sinónimos, es decir, interfiere, rompe con ese entorno social, abruma ese entorno educativo, altera ese entorno familiar. Y al fin y al cabo, como altera, lo que hace es dificultar ese funcionamiento normal de quienes están alrededor, pero no solamente de los que están alrededor, sino, por ejemplo, de la misma persona. Entonces, hay varios tipos de conductas disruptivas. Por ejemplo, en el autismo me refiero a lo que es la conducta impulsiva muchas veces. O también está la parte del desafío constante, que no es atípico tampoco encontrar en el autismo. Entonces, quizás negarse a seguir instrucciones, retar a la autoridad. Una conducta disruptiva es salir corriendo, de pronto interrumpir constantemente una conversación, disrumpe. O tirar cosas. ¿Por qué ocurren esas conductas? No son únicas y exclusivas del autismo. De hecho, en los trastornos del neurodesarrollo vemos varias conductas disruptivas. Por ejemplo, una de las que les acabo de mencionar hace parte del grupo de lo que es el TDAH, interrumpir, que también está en el autismo, o quizás también puede ser en un opositor desafiante, esa agresividad verbal, gritar, insultar, amenazar y el desafío constante a la autoridad. ¿Por qué ocurren? Que era la pregunta que les iba a mencionar. Por muchas causas, son multicausas. Puede ser por frustración o ansiedad, o porque hay una falta de habilidades de comunicación, como en los niños con autismo, que a veces no saben cómo pedir ayuda o cómo expresar ese enojo, entonces hay una conducta disruptiva. Puede ser también por búsqueda de atención. Entonces, en el contexto escolar, ¿cómo podemos ver una conducta disruptiva? Es un niño que de pronto eh, está en clase, rompe los lápices,
pues, o los colores con los que está haciendo alguna actividad y grita cuando le cambian la rutina diaria, que es el caso del autismo. ¿Sí? Aquí estaría demostrando una conducta disruptiva. ¿Por qué? Acá, recuerden, una conducta disruptiva no necesariamente es voluntaria. Acá lo que hace es molestar, no por molestar, sino porque no tolera el cambio, no sabe cómo expresar su malestar o más bien se siente sobrecargado a nivel emocional y sensorial, que sería en el caso del autismo. Entonces, la idea, por ejemplo, acá, que también veo otra pregunta de qué hacer en una conducta disruptiva, es, por ejemplo, primero observar el contexto, qué pasó antes de la conducta, qué desencadenó la conducta disruptiva. Bueno, y antes de eso es cuál es la conducta disruptiva. ¿Qué pasa durante esa conducta disruptiva y qué pasa después? Antes, durante, después. Y antes de eso, identificar cuál es la conducta disruptiva y buscar la función de la conducta, que está evitando algo, quiere conseguir algo por otro lado, quiere expresar algo o está queriendo regularse. Siempre importante no castigar. En esos casos de autismo, siempre usar intervenciones preventivas para evitar esas conductas disruptivas en el autismo y sobre todo las normas claras y coherentes. Y si se puede, ayudas visuales, sería maravilloso, con lo que ya hemos visto. Bueno, Tatiana, esa pregunta de cómo manejar las sobrecargas de estrés en los niños con TEA, ya lo hemos trabajado en varias ocasiones. Bueno. Vamos entonces a dejar acá, dado que mañana vamos a continuar con la clase. Mañana recuérdenlas a las 9 de la mañana, hora colombiana, para que hagan ese cambio de horario y que puedan descansar y que mañana también tengamos la misma energía de hoy. Descansen bastante, ojalá duerman bien y nos veremos nuevamente mañana a las 9 de la mañana. Chao.